¿En qué momento se desapareció y la niña andaba sola por el colegio y nadie se dio cuenta? Detrás de la malla había una persona. Para mí, a Valeria la asesinaron. Estamos hablando de un homicidio grabado. Que ella sola pasara por debajo de una malla que es electrosoldada. ¿En qué momento entregamos a nuestra hija en la puerta de un colegio y la recogimos en una morgue? Le di un beso y un abrazo como siempre. I love you, Vale. I love you, papá. Hola a todos, yo soy María Elvira Arango y estamos en Aguas Profundas. Hoy estamos con Manuel Afanador, con el papá de Valeria, una noticia que conmovió a toda Colombia, Manuel, y todavía estamos con el corazón arrugado y pidiéndole a las autoridades absoluta claridad, que ojalá se sepa la verdad de qué fue lo que pasó con esa chiquita. Bienvenido, echémonos al agua, lo lamento. Gracias, María. Primero, de verdad, de todo corazón. El otro día estaba conversando sobre un libro del duelo. Y la persona que escribía el libro decía, a uno le dicen que lo siento mucho, pero realmente el dolor es que no hay palabras para describir el dolor de una pérdida de semejante calibre. Lo siento, mami, qué dolor. Sí, es un tema que cada día pega más duro. Su ausencia, su sonrisa. Ella no era una niña que hablara claro. Su lenguaje Como a media oral, lengua. ella hablaba muy a media lengua. Digamos que era una de las falencias que tenía por su condición de síndrome de Down. Entonces, ejemplo, su hermanito se llama Santiago y le decía Kaki. Kaki. Entonces, esas pocas palabras aún retumban acá y acá. Cada segundo en nuestro hogar se hace un poco tortuoso no escuchar esas palabras. Papá, expire, expire. Cuando por X o Y razón le hacía alguna travesura y papá, respire. Ah, Papá, respire. expire. Okay. Cuente hasta 10. Sí. Una niña alegre, le cantaba bailar, le cantaba tararear canciones, cualquier canción. Tenía un oído espectacular. Le encantaba dibujar. Amaba pintar mamarrachos, como yo le decía. ¿Estás pintando mamarrachos? Cogía una hoja y rayaba de miles colores. Por eso ella siempre le decía que era mi princesa de 1000 colores. Sí. Amaba dibujar, amaba a sus hermanos, amaba a su mamá, a sus abuelitos. Para no enrollarse, tenía sus 4 abuelitos vivos. ¿Y era la niña consentida de esa familia? Ella era el eje central de la familia, ¿sabes? Valeria era esa brújula que apuntaba al norte para todos. Sí. Sus abuelitos Cucu y Tita, por ambos lados era Cucu y Tita. Cucu Manuel, Cucu Rodolfo, Tita Cleo, Tita Luz, sus abuelitos. Ah, igual para el lado. Para no enredarse, Cucu y Tita. Ajá. Porque ella, desde el momento que apareció en nuestras vidas, llegó para enseñarnos. Todos los días nos dio una enseñanza. Valeria llegó a este mundo sin que nosotros supiéramos que tenía síndrome de Down. Sí, yo quería devolverme y preguntarle, Manuel, esa noticia. Ustedes estaban de novios, deciden, se enamoraron. Eso es un romance especial. Sí, llevábamos ya 5 años de casados, pues viviendo, disfrutando, viajando, y pues decidimos tener ese primer embarazo. Fue un bebé buscado, deseado. Deseado, muy buscado, demasiado amado. Era la primera nieta para la familia de mi esposa. De mi lado era la sexta, la séptima. Pero igual era amada porque yo soy el menor de 3 hermanas, el menor de la casa. ¿El hombre? El hombre de la casa. Sí. Entonces fue un embarazo hermoso, lleno de amor, rodeado de la familia. Nuestra familia, ambas familias somos supremamente unidos. ¿Ustedes son de Bogotá? Somos de Bogotá, vivimos en Cajicá.
todos. Tengo solo una hermanita que vive en Barranquilla. Es como la que está un poco más alejada, pero igual Son muy somos unidos. demasiado unidos. Y el embarazo transcurrió Un embarazo normal. con toda normalidad. Un embarazo normal, con los controles normales, ecografías normales, nunca hubo una sospecha, lo que nos indicara pensar que Valeria venía con esa condición tan especial. ¿Sabían que era una niña? Sabíamos que era una niña, pero no tan bendecida y no tan especial. Sí. ¿Y el día del parto? El día del parto ¿Cómo lo recuerda, Manuel? fue duro, no fue un momento tan bonito. Digamos que, bueno, sí, fue muy bonito. De hecho, el primer beso que le di a esa mujer me la sacaron y para mí era perfecta. Yo, pues, lejos de imaginarme que tenía alguna de su condición, me la sacan, me la muestran y ya se la lleva la enfermera. Y más o menos en una hora ya voy a visitar a mi esposa a la habitación, me la están trayendo y mi esposa está imparable de llorar. Y yo le dije, ¿qué le pasó algo a Valeria? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? Ya no podía hablar, estaba en shock. Y lo único que me dijo es, Valeria tiene Down. ¿Cómo así? Uno está lejos de de vivir ese mundo porque pues uno los ve tan alejados. Yo siempre he sido muy respetuoso, veo los niños con condiciones especiales siempre con mucho cariño, pero lejos en mi familia no había algo que dijera, oiga, tenemos una persona con una condición especial o con una capacidad especial. Y empiezan ustedes como familia además a preguntar qué es eso. Claro, empiezas tú a analizar, entonces, claro, hicimos una junta médica con la ginecóloga que llevó todo el proceso de Valeria. Y ella dice, no, pero mire, nunca hubo unas ecografías, nunca hubo esto, nunca hubo uno lo otro, ta. Una de las, digamos que características de los niños con síndrome de Down es la hipotonía. Sus músculos son muy débiles y usualmente los niños con síndrome de Down no lactan, no chupan. Valeria, esa noche todo el mundo estaba aterrado, decía, si ella tiene Down, o sea, cómo aclaramos esto? Que ella está pegada al pecho a la mamá, Sin problema. sacándole hasta la última gota, sin oxígeno, o sea, perfecta. Nació sana, Nació perfecta, se nació sana. pero en un par condición de cosas discapacidad. Con su condición, con su cromosoma extra. Sí. Y yo supongo que empieza a adaptarse una pareja que llevan 5 años juntos sin hijos, además a esta nueva vida, que es una niña que no sé si tenía algún cuidado especial, cómo se fueron adaptando, cómo fue el crecimiento y cómo fue la vida de ustedes tres. Sí, como te decía Valeria, desde que apareció en nuestra vida, llegó a enseñarnos. Afortunadamente no tenía condiciones médicas asociadas a su condición genética. Sí. No existía una cardiopatía, no existían problemas renales, que digamos que usualmente son los que Temas de oído, por ejemplo. Temas de oído, de vista. Nada. No había nada. A medida que Valeria empezó, y claro, empezamos un proceso largo, porque entonces entender qué es el Down, qué es esto, digamos que una especie de duelo, porque uno dice, yo le pedí a Dios la salud de mi hija, pero yo en ese momento personalmente no entendía que ella estaba perfecta, que era una persona demasiado perfecta, que tenía más de lo que nosotros pedíamos. Sí. Entonces iniciar todo el proceso médico, mi esposa se retira de su trabajo para dedicarse 100% a ella. Terapias ocupacionales, físicas, todo el tema de estimulación, porque pues tú sabes que los niños con condiciones especiales, especial síndrome de Down, pues digamos que su proceso es un poco más lento, Para hay que ayudarle, apoyarlos, para ayudarle. Entonces mi esposa se retira del trabajo para dedicarse de lleno a Valeria, y ese se convierte en su trabajo el trabajo más importante que ella ha hecho en su vida. En ese momento era ser la mamá de Valeria. Las características más comunes de los niños con síndrome de Down son unos niños cariñosos, son niños sociales, son niños responsables en el sentido que obedecen las instrucciones, pero sobre todo son muy amorosos. Así es, ella... ¿Así era Valeria? Valeria era una caja de abrazos. Sí. Sobre todo, pues, digamos que ella nunca estuvo con extraños. Tengo que decirlo y siempre lo he dicho, nunca estuvo con extraños, pero con su familia, con amigos, con familiares cercanos. Era muy amorosa, daba abrazos, era la persona que siempre le robaba una sonrisa
en cualquier momento. Tú estabas hacía una payasada o hacía algo que todo el mundo te daba la risa, o sea, era, era un centro de gravedad sobre lo cual giraban todos, toda nuestra familia, todo giraba en torno a ella. Esos primeros años de ella, 2 años sola, porque pues obviamente nosotros como familia decidimos y siempre pensamos en el futuro de Valeria, decir, Valeria debe tener hermanos. Cuando no estemos, sus hermanos la tenían que cuidar. Ahí es cuando decidimos la búsqueda del hermanito. Imagínese, de él, hermanito. Él o la hermanita. Sí. Pero no sabíamos que ella tenía unos poderes más allá de los que nosotros nos imaginábamos. Unos poderes celestiales absurdos. Y ella es la que pide 3 ángeles adicionales. Ella les dice, quiero 3. No, ella dijo, quiero un hermanito. ¿Sí? Pero pues habló con el de arriba bueno. le mandaron 3. Eso sí. ¿También fue una sorpresa para ustedes? También fue una sorpresa totalmente inesperada. Obviamente, que cuando una pareja primeriza, llamémoslo así, tiene ese primer choque del síndrome de Down, siempre va a haber como un segundo miedo y no, ¿qué tal se repita? Porque se puede repetir. Claro. A pesar que no es una condición genética marcada o algo que fuera de nuestros genes, sino siempre los genetistas nos dijeron, venga, esto es una suerte, sí. Esto es suerte. Es como ganarse el baloto. Yo en esa época trabajaba en baloto. Yo me había ganado ya el baloto con Valeria. Y cuando aparecen los trillizos que también fueron espontáneos, me dicen, usted se ganó el baloto y la revancha. ¿Cómo sería esa ecografía cuando uno va y le dice, no es uno? No, fueron 2. No son 2. Sí, fue un momento también. Tremendo, un choque también de pensar, como decíamos, oiga, queríamos la compañía para Valeria, pero ahora se nos vienen 3 y Valeria también estaba muy chiquita. Valeria tenía 1 año y 9 meses, 1 año y 10 meses. Casi así. Estaba apenas empezando a caminar, incluso los niños nacieron y ella se soltó a caminar. Y decíamos, para Luis, ¿cómo vamos a hacerle? Porque pues Vale va a estar en sus terapias, en su mundo y aparecen los trillizos. Esa mezcla, me imagino yo, de sentimientos. Por un lado la ilusión y por otro lado el miedo. El miedo, el susto no tanto en el futuro, porque todo el mundo decía, ¿y cómo va a pagar las universidades? Le dije, mire, yo estoy en el hoy, eso ahorita no es mi preocupación. Sí. Sí, el pensar eso, oiga, los niños van a demandar tiempo también. Claro, nosotros teníamos nuestra red de apoyo, estaban mis papás, estaban mis suegros, mis cuñadas, mis hermanas. Teníamos todo ese soporte muy cercano, sí. Gracias a Dios siempre han estado así. Pero pues siempre decía uno, ok, ¿y en la noche qué hacemos? ¿Sí? No, si Valeria, bebé... terapia, si un bebé demanda, imagínate 3, 4 al tiempo, porque pues Valeria también era un bebé, también utilizaba pañal, pues muchas cosas. Y entonces, Santiago, Manuel, Emanuel y Gabriel. Estos 3 chiquitos llegan a iluminarles la vida y a llenarle la vida a Valeria, porque me contaba alguien cercano a la familia, Manuel, que ella fue primero sus hermanos. Sí. Ella adoraba a sus hermanos. Con Santiago había una conexión mucho más especial. ¿Por qué? No lo sé. Ajá. Nunca lo pudimos explicar, pero ella con Santiago era sobreprotectora y caqui para arriba, caqui para abajo. ¿Y él también? Él también. O sea, eran muy unidos los dos. Eran ellos dos y los otros 2 que también tienen su vínculo por ser gemelos. Yo pienso que ellos 2 nunca supimos si eran Gabriel y Emanuel. Ahorita te muestro unas fotos. ¿Y se pegó Santiago o era solo Santiago y se pegó Emanuel y Gabriel? No lo sabemos. Entonces Emanuel y Gabriel, que Gabriel es el mayor, Emanuel es el menor. Ellos son muy, muy cercanos. Y Santiago tenía esa conexión muy especial con Valeria. Muy especial. Jugaban, peleaban, bailaban, pintaban. Es decir, nuestra casa siempre... ¿Cómo sería esa casa? Debe ser una casa llena de ruido, de música. Una casa llena de juguetes, de colores, de gritos, de carcajadas. Como los hermanos peleaban, entonces lloraban.
pero al final siempre se armaban el parche, ellos mismos se armaban sus juegos, pero la que lideraba los juegos era Valeria, y ella era la que decía, tú te sientas acá, tú te sientas acá, y yo soy acá, y entonces yo voy a tomar el pedido, y yo soy la profesora, y yo soy el restaurante, y yo voy a preparar la comida, y ustedes se sientan. Ella era la líder. El lenguaje de los niños los entendemos los papás, los que hemos sido papás, que de pronto alguien que llega ajeno no entiende nada. A Valeria le costó, pero ella tenía su propio lenguaje. Sí, ella todo se hacía entender. Es decir, Exacto. ella En la casa y en el colegio, en la digamos. casa y en el colegio, en la casa y en el colegio, era una persona, era una niña demasiado inteligente, a pesar de que su lenguaje no era fluido, pero ella se hacía entender absolutamente todo, la comida, lo que le gustaba, lo que no le gustaba, lo que quería, lo que no quería, era absurdo cómo ella se hacía entender para todo. Yo supongo que ustedes como familia querían que ella tuviera la vida más normal posible y que pudiera tener esa relación con sus hermanos de la forma más natural y deciden entonces meterla a un colegio cerca de la casa y un colegio, ella con una discapacidad, pero este colegio para niños regulares, por decirlo. Sí, nosotros siempre vimos a Valeria como una niña normal. Siempre la vimos normal, sus capacidades motrices, psicomotrices eran muy buenas. Ella era independiente en muchas cosas, excepto su lenguaje, pero siempre pensamos en llevarla a un proceso normal, obviamente con algunos miedos, con algunas, Claro. el bullying, todo lo que hoy en día nuestra sociedad que está tan dañada, y sobre todo con los niños, era de nuestros miedos. En algún momento un niño le hace bullying, pero digamos que no lo veíamos. Pero también desde el punto de vista de la institución, Manuel, si estaban preparados para atender y para recibir una niña que tenía unas necesidades especiales. Yo me supongo que ella necesitaba una atención especial, por lo menos. Así es. En el video uno la ve solita, uno no ve un adulto. Sí, nosotros cuando ingresamos a Valeria y a los niños al Colegio de los Laureles, obviamente pues escuchamos testimonios. Allí ya había un chico en bachillerato con condición de síndrome de Down, ya se había graduado otra niña en condición de síndrome de Down, entonces digamos que eso nos dio a nosotros cierta tranquilidad y seguridad, porque habíamos visitado otros colegios donde nos decían, no, acá no tenemos sino TDAH, pero no, eso no es una condición especial, eso es una condición normal. Entonces, en cierto modo nos había dado alguna tranquilidad el GCL, donde dijimos, bueno, ya por lo menos ellos saben. El año pasado fue un año muy bueno, el año pasado tuvo una docente que realmente estaba con ella, nos recibía a la niña de la mano, nos la entregaba de la mano. Esa profesora, si había un comportamiento típico de Valeria, nos llamaba y nos citaba y nos sentábamos, su PR estaba muy bien estructurado. Entonces digamos que el año pasado fue un año bonito para Valeria. ¿Y a ella le gustaba? Ella ¿Le gustaba ir al colegio? Ella nunca hubo un día que no se levantara para ir al colegio. Y eso para nosotros era un indicador muy bueno, de que ella dijera, no, yo no quiero ir al colegio. ¿O algo? Nunca. ¿O alguna vez les dijo que tenía miedo de alguien, tenía pesadillas, No. un comportamiento distinto? Nunca. Digamos que previo a todo lo que sucedió, nunca vimos comportamientos, cambios en sus comportamientos, cambios en sus patrones, en sus dibujos, jamás. Que digamos que donde uno puede llegar a entender, oiga, está dibujando alguna cosa distinta a lo que ella dibuja. Por eso incluso un dibujo que salía, Sí. nosotros decíamos, eso no es un dibujo de Valeria. Porque nosotros conocíamos los patrones de dibujo, conocíamos muchas cosas. Entonces nos atrevíamos a decir y esperamos que el análisis forense lo dé, y es, mire, los dibujos de mi hija son estos, este no es un Este dibujo no es. de ella. ¿Y no le habrá dicho algo a sus hermanos? No, tampoco. Nosotros pues hemos tratado de, en medio de todo este dolor y como que tratar de obtener alguna información de los niños, si ellos hubieran percibido algo de Valeria, algo. pero en lo absoluto. Es triste saber que realmente el colegio descuidó totalmente a la niña, y pues tenemos esos testimonios donde los mismos compañeritos del colegio dicen del salón de ella, que incluso eran menores porque Vale tenía 10 años y estaba en segundo grado, que más o menos ellas eran sus compañeritas las que cuidaban de Valeria, sin que nosotros nos diéramos por enterado. Como te digo, el año pasado era distinto, este año hubo un cambio de director, bueno, pasaron varias cosas,
pero no vimos esos comportamientos atípicos. Sí, pero sí es interesante saber hasta dónde uno toma la decisión o es la decisión correcta de meterlo a una institución especial o no, hasta dónde llega la inclusión, cuáles son las condiciones que debería tener una institución para recibir una persona que tenga unas condiciones de discapacidad como las de Valeria o como las de tantos niños que necesitan una atención especiales. Sí, yo creo que diferente. Acá uno de los propósitos de Valeria es que este país tiene que cambiar, tiene que pensar realmente en que no somos inclusivos. Definitivamente la palabra inclusión tiene mucho más allá de simplemente decir, sí, es que recibimos niños con alguna discapacidad. Eso no es inclusión. Yo creo que acá hay que pensar, hacer un alto en el camino y ahí tendremos que trabajar y estamos dispuestos a hacerlos con el Senado, con el Congreso, para impulsar una ley que realmente honre a mi hija en el proceso de la inclusión para apoyar a muchos, miles de niños en Colombia con necesidades especiales que no tienen acceso a una educación buena. Manuel, ¿qué pasó ese 12 de agosto? ¿Usted estaba trabajando en su oficina? Así es, yo me encontraba trabajando. ¿Luisa estaba en su casa? Mi esposa estaba en su casa. ¿Y los niños en el colegio? Los niños en el colegio, mi esposa los llevaba. ¿A los 4? A los 4. Sí. Decíamos que tenemos una ruta para los 4, entonces mi esposa los llevaba y los recogía, un bus. Mi esposa los llevaba y los recogía. Cuando yo podía estar en la casa, porque yo tengo un esquema de híbrido en mi trabajo, entonces íbamos todos como una familia y los llevábamos. Ese día los llevamos normal, desayunaron, se levantaron normales. Yo me fui para mi trabajo. ¿Y esa despedida? ¿Se acuerda, Manuel? No. Como si fuera ayer. Sí. Le di un beso y un abrazo como siempre. I love you, Vale. I love you, papá. Y me fui. Yo usualmente cuando llegaba a la oficina llamaba a mi esposa cómo quedaron los niños, cómo les fue en la ruta, normal. Sobre las 12:40 me hace una llamada mi esposa, me dice, me llamaron del colegio y me dicen que Valeria no aparece. Y yo, no, pues vete para el colegio, pero debe estar por ahí, debe estar escondida en un baño, algo así. Y pues nada, mi esposa llega al colegio sobre las 12:50 y me dice, Manuel, la niña no aparece. Pues yo le digo a mi jefe, me tengo que ir. Y salí corriendo. Llegué en 31 minutos al colegio directamente. Mi esposa echa un mar de lágrimas buscando. Nos encontramos una escena pues donde todo el mundo estaba buscando a la niña en la zona del río. Yo nunca había pasado para allá. Sabíamos que pasaba un río, no sabíamos nada, absolutamente nada de por qué había un colegio al lado de un río. O sea, nunca nos pusimos a pensar ese tipo de cosas, por ejemplo. ¿Por qué razón un colegio está en una ronda de menos de 3 metros a la orilla de un río? Un río que en Chía ya había hecho unos estragos, porque el río Frío hace unos años se desbordó. Sí. Y yo decía, si esta vaina se desborda, el colegio se inunda. Pero uno nunca se pone a pensar en eso, analizar eso. Entonces, pues mi esposa lo que dice es, la niña salió y la niña se cayó al río. Entonces llego yo, me quito literalmente el celular, las cosas y me meto al río. A buscarla. Si la niña se había caído ahí, yo tenía que encontrarla. Entonces llego, me meto al río, su nombre bien lo dice, es Río Frío. Sí. Es un río que no es profundo en esa zona, digamos que donde está colindando con el colegio no es profundo, pero es un río muy fangoso. Entonces yo lo primero que dije es, la niña no pudo haber caído al río. Yo me metí, inmediatamente el primer choque del frío, y lo segundo es el fango. Tú hundes el pie y te hundes ahí. Entonces si la niña hubiera caído ahí, se quedaba enterrada. O se le hubiera caído un zapato, o algo le hubiera, mejor dicho, ella se quedaba en el mismo sitio. Entonces empiezo yo a buscarla en un perímetro de más o menos unos 15 metros sobre la zona del colegio.
Y caminando, la angustia, no tenía frío, no tenía nada, yo simplemente necesito encontrar a mi hija, ¿dónde está? ¿Dónde está? Más o menos a 15 o 20 metros hay un árbol caído. Yo digo, pues yo empiezo a analizar, si la niña hubiera caído, la niña tiene que estar acá. Me sumerjo, trato por debajo, como te digo, un río que más o menos me va por acá, en ese espacio. Y la niña no estaba ahí. Yo duré algo más de 32 minutos sumergido, ya la hipotermia, ya pues me dicen, me pasan una cuerda porque pues había que por lo menos mantener algo de seguridad. Y salgo y yo le digo a mi esposa, la niña no cayó al río, la niña no está ahí. Ella, si se hubiera caído, no pasaba de acá. Y ya la busqué, no está acá. No era profundo, no era, sí, es un río fangoso con muchas algas, em, pero claramente las sombras ahí va a haber. Sí, después pasan muchos días en donde sí el apoyo de la comunidad, las autoridades, la gobernación, todo el mundo buscando a Valeria, el país entero haciendo País fuerza. entero buscando a Valeria, desde el día uno, el apoyo de los bomberos, Buzos Fiscalía, profesionales. llevaron buzos al segundo día, búsqueda y rescate de la Sí, policía, Ejército Nacional, Cruz Roja, Defensa Civil, por ningún lado ella eh, chiquita. y por ningún lado. Todos los días, desde ese mismo día, empezaron a hacer recorridos en botes. Yo mismo me subí a los botes, ¿sí? En contra de los protocolos de seguridad de los organismos de rescate. Yo estaba en el bote buscando, río arriba, río abajo. O sea, el río lo recorrimos todos los días. Todos los días se recorrieron el río. ¿Y esos niños qué? ¿Qué le dicen a los niños? No está, tu hermana no aparece, porque el golpe para ellos ha sido brutal. Sí, desde ese día, pues tuvimos que explicarles que Valeria se había perdido en el bosque. Digamos que era un discurso manejar con los niños, un niño de 8 años que no entiende pues qué pasa, tratar de decirle, no sé, de pronto Valeria se fue al bosque, y la vamos a encontrar. Y que pues los niños empezarán a preguntar por su hermanita, pero ¿por qué se perdió en el bosque? Pero Valeria, ¿por qué se fue para allá? Si allá es oscuro, a ella no le gusta la oscuridad, Ni el agua fría. ni el agua fría. Entonces explicar a los ¿Se niños hubiera ido detrás de un animalito? no. No. Además que era muy difícil que ella sola pasara por debajo de una malla que es electrosoldada. Que los posibles huecos que eran falencias que uno como papá jamás se iba a imaginar que Claro. existían porque estaban por detrás de las mallas y pues uno no tiene, digamos que esa malicia indígena de decir, venga, voy a mirar si esa malla de verdad pasa, qué pasa por debajo. Además uno cree que está cuidada. Que está cuidada y que tiene la Está atención acompañada. y que está acompañada. Y yo siempre he estado en la posición y es mi hipótesis, ella no iba a pasar sola. Por debajo de una malla donde le iba a tocar hacer esfuerzo, no iba a pasar por debajo de una malla sin hacerse un rasguño, sin rasparse, romperse el saco, que se le quedara un zapato, que se le enredara el pelito, la moña. La niña no iba a salir sola, María Elvira. No. Manuel, para no entrar en el detalle, porque ustedes están en pleno proceso con la fiscalía y lo que pretenden es que se sepa la verdad, qué pasó con ella. La familia, después de esto, no volvió a ser la misma. No, nada, después de la desaparición de Valeria, todo cambió, todo cambió. Para nosotros, para mis papás, mis hermanas, mis suegros, todos estamos en un proceso El duelo de duelo tremendo. muy duro, es un duelo que es muy difícil de llevar, porque no entendemos en qué momento entregamos a nuestra hija en la puerta de un colegio y la recogimos en una morgue. En qué momento se desapareció y la niña andaba sola por el colegio y nadie se dio cuenta. ¿Ella tenía amiguitos o era como muy solitaria? No, ella tenía a sus amiguitos en el salón, Sí, pero le gustaba también de vez en cuando estar solita. estar solita. Sí, eso no era, digamos que
Pero para nosotros, que no estuviera sin supervisión, pues, Claro, que estuviera sola. o sea, eso es muy difícil. Es muy difícil cuando tú estás ahí solita, pero alguien te está viendo. ¿Están apoyando, los están apoyando ustedes? ¿Han recibido, han buscado ayuda psicológica? ¿Los niños los sacaron del colegio? Sí, salieron del colegio, tuvimos que salir de la ciudad por miedo. ¿Por miedo a qué, Manuel? No sabemos. Para mí, a Valeria la asesinaron. Estamos hablando de un homicidio grabado. Y no sabemos qué hay detrás. Por mi lado, no he tenido amenazas, nunca he tenido problemas. Yo soy una persona supremamente trabajadora, que no tengo problemas, no tengo dinero, nunca he recibido una extorsión. Pero no sabemos qué problemas tengan personas del colegio. Entonces, el miedo a que nos hagan algo, pues estamos por fuera de la ciudad, tratando de rehacer una vida que Que se rompió. se rompió eh, sin la brújula, que Valeria era nuestra brújula. Era la que nos, o bueno, la que nos guiaba para saber hacia dónde íbamos. Por supuesto, hemos tenido que recurrir al apoyo psicológico. Sus hermanitos, por supuesto, están Devastado. muy, muy ¿Cómo mal. estará Santi? Santi el domingo decía: mamá, yo quiero volver a escuchar a Valeria. Decirle que escuchara en su corazón. Sus hermanitos dijeron: pero es que nosotros somos 6, no queremos ser 5. Eso es muy duro. Eso es muy duro simplemente por, uno, la responsabilidad de unas personas en las que tuvimos toda la confianza. Y segundo, ¿quién iba a tomar una decisión así? Había algo atrás. Detrás de la malla había una persona. Valeria no se iba a salir sola. Pues Manuel, usted dijo que cree en Dios. Esas palabras que escuchamos los colombianos, que nos desgarraron el alma, que allá está esa chiquita en algún lado, una estrellita que estará brillando fuerte en el cielo. Les deseo a ustedes toda la fuerza, todo el ánimo, y a esos trillizos, que puedan volver a recuperar, ojalá pronto, la alegría. Gracias, gracias. Todo lo que ahorita estamos haciendo es por ellos, por mitigarles un poco el dolor. A pesar de que los niños son más resilientes que uno, ellos también sienten el dolor y sienten la ausencia. Todo lo que estamos haciendo es por ellos en este momento. Todo. Manuel, gracias. Y un beso a Luisa, que no me puedo imaginar esa mamá. Así es. Así es.